antes de consultar a Dios, ellos ya tenían una decisión. Claro. Que era ir contra el pueblo de Benjamín. Y es verdad que el pueblo de Benjamín había violentado la ley. Sí. Pero ellos también habían violentado la ley. Siempre buscamos a un segundo para que nos apoye y para que nos diga, mira, hazlo. Pero no estamos buscando realmente la dirección de Dios. Estamos nuestra vida alejados de Él, estamos en pecado. ¿Qué pasa? Nos encontramos con una consecuencia por ese pecado y algo más grande y decimos, bueno, vamos a ver, a usar al Señor como nuestro, y es muy duro decirlo, porque es real, pero usamos al Señor como un ídolo, como un amuleto de llévame, prospérame. O sea, no lo consultamos, Señor, es tu voluntad. Una de las cosas que más me preocupa a mí como pastor es ver a un cristiano que no se doctrina. Es ver a un cristiano que no se forma, que no se discipula. ¿Por qué? Porque esa persona, aunque ha conocido a Jesús y Jesús se le reveló y fue salvado, ¿me entiendes? Esa persona no se alimenta de la palabra. Esa persona siempre va a estar conectado con su pasado. Lo que te desconecta de tu pasado y de tu esclavitud se llama la palabra de Dios. Saludos queridos, bienvenidos a una entrega más de Agape Radio Show, tu alternativa de fe, tu programa de tus redes sociales, Señor. Tu programa favorito, señores, que no te lo cuenten. Así que te invitamos como siempre a que te suscribas, que le das like, que compartas, que active la campanita, ¿verdad? Y que dejes tus lindos comentarios que nos ayudan a crecer en las redes sociales. Si tú no te has suscrito, por favor, suscríbete. Ayúdanos ahí con eso. Señores, hoy estamos en un día maravilloso, bendecido en la presencia de Dios. Estoy bien acompañado con mi hermana Carolina Morán. Ay, yo sí, bueno, ok. Aleluya con Carolina Morán, señores. Es una bendición para mí tenerla aquí en el programa. En otras ocasiones hemos tenido y Dios nos ha dado otra vez la oportunidad de poder contar con ella. Espero que este tiempo te sea de bendición. Entonces, Carolina, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que todos nos hemos preguntado, ¿no? Si el Señor es bueno, ¿por qué permite las guerras? Entonces, como tema es la justicia sin conversión interior se convierte en violencia. Wow. Y quiero, desglósate. Quiero que nos situemos en la palabra, en Jueces 20. Amén. Dice, luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Amén. Si vemos en esta lectura, pastor, hay algo que nos llama la atención, que ellos dicen que consultaron a Dios, pero antes de consultar a Dios, ellos ya tenían una decisión. Claro. Que era ir contra el pueblo de Benjamín. Y es verdad que el pueblo de Benjamín había violentado la ley. Sí. Pero ellos también habían violentado la ley. Y eso es cuando muchas veces, usted como pastor, muchas veces, me imagino que le ha pasado, que de repente llega alguien y le dice, pastor, me voy a ir a este sitio. Pero a usted no le consulta si está en sus planes, si usted aprueba eso. ¿Usted nos puede aquí comentar si alguna vez ha sentido esa situación? Bueno, me he encontrado sí en algunas ocasiones que hay gente que te pide un permiso, que vaya a un sitio o va a predicar, pero solamente te informa. Exacto. Pero no te está preguntando. Exactamente. Y eso yo creo que es lo que sucedió en la historia, ¿verdad? Totalmente, exactamente. El pueblo estaba muy alejado de Dios. El pueblo no estaba obedeciendo, no estaba en los estatutos. El Señor había dejado leyes, pero no estaban cumpliendo ninguna. Hay un conflicto y ellos quieren resolverlo. ¿Qué pasa? Muchas veces hacemos eso con Dios. Estamos nuestra vida alejados de Él, estamos en pecado. ¿Qué pasa? Nos encontramos con una consecuencia por ese pecado y algo más grande y decimos, bueno, vamos a ver, a usar al Señor como nuestro, y es muy duro decirlo, porque es real, pero usamos al Señor como un ídolo, como un amuleto de llévame, prospérame.
o sea, no lo consultamos, Señor, es tu voluntad. O usamos como un mando de televisión. Total. Que el canal que queremos ver, a ese le damos. Y no consultamos realmente lo que Dios quiere para nosotros. Exactamente. Es eso, que no nos alineamos a su voluntad. Es verdad que era justo que ellos quisieran hacer justicia. Era. Claro. Porque realmente habían cometido un error el pueblo de Benjamín. Un pecado muy grande. Pero ellos tenían una relación directa con Dios. No la tenían. Y vamos a preguntar, bueno, pero ellos consultaron a Dios. Ya. Pero la diferencia es que no le consultaron, Señor, vamos a la guerra, vamos a hacer esto, sino le dijeron, ¿quién sube primero? O sea, tú dinos, porque claro, entienden que si Dios está ahí, Dios prospera. O sea, es como que ellos dijeron, como quiera vamos a ir. Lo que nosotros necesitamos es que tú digas quién va primero. Y aquí me viene esto a la mente, por ejemplo, en la historia de David. Sí. Sí, David era un hombre que dependía de Dios. Totalmente. Cuando David tenía que subir contra los enemigos, él le preguntaba a Dios. Totalmente. ¿Subiremos, Señor, contra este pueblo? Le preguntaba. No le informaba, porque ahí que está el problema. Exactamente. El pueblo aquí lo que le está es informando de que ellos van, pero que él decida quiénes son los que van. Entonces hay decisiones que ya tenemos decididas. Sí. ¿Sabes? Y muchas veces nos pasa eso, Jessica, que siempre buscamos a un segundo para que nos apoye y para que nos diga, mira, hazlo. Pero no estamos buscando realmente la dirección de Dios. Es como, por ejemplo, si mi esposa me dice, Edwin, mira, me quiero poner estos zapatos. ¿Qué tú dices? Y le digo yo, no te quedan bien, te quedan fatal con ese vestido. Y cuando vamos saliendo por la puerta, te veo con los zapatos que te dije que no te venían bien. Entonces, ¿para qué me preguntas? Si no estás buscando mi dirección, estás buscando que yo te apoye. Totalmente. Ahí está el problema. Exactamente. Y luego pasa y vemos que qué sucede con esto. El Señor les dijo, ¿quién iría primero? Ellos querían esa respuesta, pues Dios se la dio. ¿Y qué pasó? Dios, o sea, no estuvo con ellos. ¿Por qué decimos eso? Porque Dios necesitaba traer el corazón de ellos. Y sucedió no solo una vez, sucedió 2 veces. Ellos volvieron, perdieron esa batalla, volvieron. Y la segunda vez que volvieron, en la palabra, si seguimos leyendo, ellos lloraron. ¿Qué pasa? Vamos al Señor, tenemos una consecuencia de un pecado, o estamos pasando una situación, pero estamos muy alejados de Dios. Decimos, ¿podemos buscar al Señor? Sí, el Señor dice que Él está ahí a la puerta. ¿Pero qué? Tiene que haber en nosotros como un deseo realmente de que el Señor se manifieste, de tener una relación directa con el Señor. Pero muchas veces usamos al Señor solo cuando nosotros realmente nos veamos como que no podemos más, que nosotros no podemos hacerlo. Así es. Y necesitamos que el Señor prospere, pero no queremos incluirlo en nuestra vida. No queremos una relación con el Señor. En la segunda vez que pasó el lloraron, pero su pregunta siguió siendo la misma. Ellos estaban decididos a destruir esta nación, que era Benjamín, esta tribu, pero volvieron a llorar. Muchas veces, pastor, nos encontramos nosotros llorando por consecuencias y pensamos que el lloro nuestro va a quebrantar el corazón de Dios. Y eso es la ley de la siembra y la cosecha. Totalmente. Pero hay una tercera vez, y esta vez quiero situarlos en la palabra. Dice que ellos ayunaron, está en 26, que ellos vinieron a casa y lloraron. O sea, vemos que lloraron, se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron, Jehová, pues el arca del pacto estaba de Dios, estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Vemos aquí la diferencia. Aquí hay una respuesta del Señor. Ellos hacen una pregunta, pero también quedan a la espera del Señor. A diferencia del anterior, ellos solo querían como la confirmación. Yo tengo mis planes, Señor, firma aquí. Porque yo sé que tu firma vale mucho. Claro. Pero no queremos un compromiso. O sea, la firma es como el aval. El aval, exactamente. La aprobación. La aprobación, pero no queremos saber si es la voluntad de Dios o no. Y muchas veces nos encontramos luchando con fracaso, luchando con consecuencias. Y decimos, ¿pero por qué si yo se lo pedí al Señor? Ya, pero tú no le pensaste si el Señor estaba. Pero eso sucede en la iglesia, eso. Totalmente. Muchas veces creemos que con venir al Señor y orar al Señor, está todo bien. Y el Señor tiene que, obligado, ayudarnos.
obligado a aprobar todo lo que nosotros queremos. Señor, yo te oré por un esposo. Señor, yo te oré por este trabajo. Tú tienes que dármelo. Pero a veces se nos olvida que nosotros somos la materia prima. Sí. Que nosotros somos los que tenemos que ser trabajados y no Dios. Totalmente. Ahí viene el sometimiento. La obediencia. La obediencia, la dependencia de Dios. La humildad de que Dios haga. Conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. No mi voluntad. Y a diferencia de esto, ellos entendieron. Ayunaron. ¿Qué es ayunar, pastor? Ayunar es simple y llanamente sacrificar la carne, ¿verdad? Es hacer una interrupción en tu rutina diaria de dejar de alimentar tu cuerpo físico para alimentar tu espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Absteniéndonos de alimentos y de redes sociales y de muchísimas cosas que lo que hacen es que nos hacen insensibles a la voz del Espíritu Santo. Totalmente. Entonces el ayuno lo que nos hace es ser sensible, despierta nuestros oídos, despierta nuestra conciencia espiritual, nos enfoca en lo que Dios quiere. Cuando recibimos la palabra hay receptividad y somos dóciles y somos flexibles a lo que Dios dice. Amén, exactamente. Yo lo veo así. Necesitamos pasar por la cruz, necesitamos quebrantar nuestra propia carne. Porque cuando ayunamos, nuestra carne la pasa mal, y lo digo por experiencia, la pasa muy mal. Y es la diferencia, ¿no? En este momento ellos quebrantaron, hicieron ofrenda de paz, entendieron que esa relación con el Señor estaba quebrantada. Entonces ellos necesitaban volver a Él para hacer la pregunta correcta. Y es que ese es el problema, que muchas veces hacemos preguntas desde nuestro propio conocimiento, desde nuestra propia experiencia, pero realmente no nos enfocamos, no vamos a la voluntad de Dios. Y no podemos conocer la voluntad de Dios si no lo conocemos a Él. Porque es ahí la diferencia. Y vemos que aquí hicieron la pregunta correcta. Porque cuando usted consulta, como dice el pastor, a alguien y usted tiene el deseo, o sea, usted tiene que esperar una respuesta sí o no. Y ahí es la diferencia, que muchas veces vamos y no hay como una sí o no. Es lo que yo quiero, pero yo quiero que tú me lo confirmes. Hay personas que preguntan, pero no, y cuando tú le das la respuesta que ellos no quieren, pues dicen, no, es que no me apoyó. Claro, no, también en medio de esas situaciones, Dios está probando también nuestra paciencia, está trabajando con nuestra paciencia. ¿Por qué? Porque paciencia en el original hace alusión a una persona que está bajo presión. O sea, la paciencia no se experimenta en momentos donde todo está, vamos a decir, bien, donde todo está marchando a flor de piel. No, son en momentos donde hay presión, donde hay necesidades que tú tienes que resolverlas ya y estás esperando una respuesta de Dios y no llega. Ahí es donde la paciencia, ¿verdad? Por el Espíritu Santo se activa en nosotros, ¿verdad? Amén, amén. Y ahí está, como decíamos, el Maestro Jesús hablaba este sábado pasado acerca de la confianza en el Señor. ¿Cómo tú puedes confiar en alguien en quien tú no conoces? Es difícil, pero esto es a través de la fe. Amén. ¿Verdad? Amén. Porque a Dios se le conoce a medida que se le lee. ¿Cómo yo leo a Dios? Por la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñar las Escrituras, porque a ellos parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. A medida que yo lo leo y me lo como a través de la palabra, o sea, me alimento de él a través de la palabra, entonces se me revela el Jesús resucitado, el Jesús que levanta a los muertos, al Jesús que sana a los enfermos, al Jesús que le dijo a Pedro, Pedro, ve al mar, pesca, saca de él bueno, lo que había dentro del pez, no me acuerdo qué era que tenía dentro del pez, y paga mis impuestos y los tuyos también. Amén, amén. Un sometimiento. Un sometimiento. Y Cristo, ¿qué es Cristo? Y es el nuestro a imitar. Él, o sea, antes de pasar por la cruz, Él dijo, Señor, duele estar aquí, duele, pero que se haga tu voluntad. Y no la mía. Y no la mía. Y quiero decir que no es fácil, no, es muy duro, porque es que pasamos por ese tiempo donde decimos, Señor, yo quiero hacer esto, yo creo que es justo esto, pero yo no quiero hacer mi voluntad. Porque ahí entra la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Sí. Y la voluntad permisiva, es cierto, quizás es la más fácil, pero las consecuencias las tenemos que cruzar porque Dios, la voluntad de Dios es perfecta. Exactamente. Es perfecta. Y yo cuando meditaba en esta lectura, pastor, me acordaba del pueblo de Israel, cuando el Señor estuvo en ese tiempo de preparación en el desierto. Es que el desierto, el Señor no te lleva para matarte, Él te lleva para capacitarte. Él quería que ellos lo conocieran, Él quería que ellos tuvieran una relación directa con Él.
Y el pueblo estaba desesperado. El pueblo quería que ya llegaran a la tierra, que ya se sentían como con la autoridad. Muchas veces nos convertimos nosotros en el Señor y que el Señor esté bajo sujeto a nosotros. O sea, como que el Señor, todo lo que nosotros queramos, que Él lo cumpla. Y decimos, no, porque yo le he pedido, porque el Señor nos sacó, porque el pueblo de Israel eso decía, el Señor nos sacó de aquí, pues Él tiene que hacernos prosperar y llegarnos aquí. Claro. Y el Señor, claro que era su promesa, pero tenían que ellos empezar a conocer al Señor, tenían que limpiarse, tenían que purificarse, tenían que santificarse. Y el Señor en un momento les dijo, está bien, llegarán a la tierra prometida, pero mi presencia no irá con ustedes. Mira, algo que tú dices es que me viene ese rema ahora mismo. Cuando el pueblo de Israel fue libertado de Egipto, Egipto representa la esclavitud del pecado. El mundo. ¿Me entiendes? Representa el mundo. El Señor los saca de Egipto. Físicamente ellos salieron de Egipto, pero su mente estaba esclavizada en Egipto. Si tú te das cuenta, cuando Moisés tarda, ellos lo que quieren es hacer un becerro, ¿verdad? Porque dicen, bueno, no sabemos lo que tardará este hombre, se apresuran. Moisés. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces el Señor está trabajando en nosotros y no somos pacientes en esperar el tiempo que Dios tiene preparado para nosotros. Y algo muy interesante, Dios, cuando ellos quieren volver atrás, por ejemplo, cuando hacen la expiación, o sea, no, ¿cómo se dice? Cuando hacen la tierra, cuando van a ver la tierra, que la inspeccionan la tierra, que 10 dicen que no se puede porque hay grandes gigantes que se traigan sus moradores, más 2 que eran Josué y Caleb, dijeron que sí, que ellos podían conquistar la tierra. Ellos querían volver atrás porque se asustaron con el reporte de los 10 espías. Se asustaron y querían volver atrás. Pero ¿por qué mucha gente quiere volver atrás después de haber sido libre? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque ellos necesitan la palabra. La palabra es lo que transforma tu manera de pensar. Y a mí, una de las cosas que más me preocupa a mí como pastor es ver a un cristiano que no se doctrina. Es ver a un cristiano que no se forma, que no se discipula. ¿Por qué? Porque esa persona, aunque ha conocido a Jesús y Jesús se le reveló y fue salvado, ¿me entiendes? Esa persona no se alimenta de la palabra. Esa persona siempre va a estar conectado con su pasado. Lo que te desconecta de tu pasado y de tu esclavitud se llama la palabra de Dios. Amén. La Biblia mismo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Si nosotros constantemente siempre estamos mirando hacia Egipto, es porque aún la palabra no ha hecho el trabajo que tiene que hacer. Y no porque la palabra no pueda hacer el trabajo, sino que nosotros no hemos hecho lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 7. Dice que ante todas las cosas adquiere sabiduría. Y hay una versión que dice, que esa es la Reina Valera que te cité ahora. Hay otra versión, no me acuerdo qué versión es, que dice, lo primero es sabiduría. Dice esa versión. O sea, no te está diciendo que no adquiera otras cosas. Sí, adquiere todo lo que tú puedas adquirir. Pero lo primero es la sabiduría. Porque la sabiduría es lo que te permite tomar decisiones correctas en el tiempo correcto. Es lo que te ayuda a gestionar correctamente el conocimiento de lo que tú sabes de Dios. ¿Para qué? Para tú poder tomar buenas decisiones. Amén. Si nosotros estamos tropezando constantemente contra la voluntad de Dios, es porque aún no hemos desarrollado sabiduría. Y Proverbios 23, versículo 23, está la clave donde dice, compra la verdad y no la venda, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Amén, amén. Y eso nos falta, invertir tiempo. La gente invierte tiempo en trabajo, en esfuerzo, que no está mal. Hay que hacerlo porque tenemos que vivir, tenemos que alimentarnos, tenemos que tener un hogar, tenemos que tener una vida, tenemos que tenerla, ¿verdad? Pero la Biblia misma nos dice, ante cualquier cosa, adquiere sabiduría. Amén, amén. Así es. Es que muchas veces creemos, pastor, que podemos vivir la vida como queramos, sin un orden, sin un sometimiento. Decimos, no, yo soy libre, el Señor me hizo libre, yo no tengo por qué someterme a ningún pastor, a ninguna persona, a nadie, porque yo soy libre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega ese momento y queremos como la aprobación de alguien, realmente no estamos pidiendo como de manera correcta. Una dirección. Una dirección porque simplemente quieres una aprobación y es diferente. Claro. Es diferente pedir permiso
Es diferente porque una cosa es decir, estoy sujeta a ti, a que me digas sí o no. Quiero saber, o sea, para mí es importante. Y muchas veces por eso pasamos tantas cosas, porque no conocemos al Señor. Simplemente lo usamos cuando lo necesitamos, tomamos los versículos a nuestra conveniencia y decimos, pero si el Señor dice en su palabra que todo el que lo busca lo encuentra. Sí. Pero ¿cómo tiene que estar tu corazón? Tiene que salir y recordar que el Señor realmente con una condición correcta. El pueblo de Israel le pasaba eso y creo que a nosotros también nos pasa. Muchas veces cuando estaban en apuros, en situaciones que se levantaban, ellos vivían una vida desordenada, cogían, y hubo un momento que cogieron el arca del pacto, ¿se acuerda? Sí. Cuando fueron a pelear y dijeron, ya sé, llevamos el arca del pacto, la llevaron como ese amuleto, ¿no? Sí. Como hicieron ese ídolo, algo que realmente tenía un peso tan importante porque era la presencia del Señor. Lo llevaron a pelear. ¿Qué pasó? La perdieron. Muchas veces hacemos esto. ¿Y qué? Y quizás no llevemos una muerte natural, pero sí una muerte espiritual. ¿Por qué? Y después nuestro corazón dice, no, es que yo no busco al Señor nunca más porque Él no escucha. Claro. Y también ahí está el problema de usar las cosas sin entendimiento. Usaban el arca sin entendimiento. O sea, el arca no era un objeto como para usarlo de una manera arbitraria. Total. ¿Me entiendes? Era una manera que había que usarla, pero dentro de lo que era la dirección de Dios. Y algo que tú decías en relación a que cuando uno está orándole a Dios sobre cualquier tema, sobre cualquier situación, por ejemplo, cuando nosotros le pedimos a Dios dirección sobre algo y Dios nos dice que no. Toda aquella persona que casi siempre está orando, siempre está buscando el sí sobre algo que ellos quieren hacer. Pero si Dios te dice que no, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu reacción? Claro, exacto. Estás dispuesto a recibir el sí, pero el no de Dios no estás dispuesto a recibirlo. Entonces tú no estás buscando la dirección de Dios. Tú lo que estás buscando es que Dios te diga que sí para lo que tú quieres hacer. Y ahí entra lo que se llama la voluntad permisiva. Cuando yo estoy buscando el sí y Dios me dice que no. Y yo digo, Señor, que sí. Y Dios dice que no. Entonces Dios te deja que tú lo hagas, pero luego vienen las consecuencias de esas decisiones. Claro, y decimos, bueno, pero si el Señor, su palabra es clara, y creo que ahí no hay confusión, usted hace hincapié de lo importante. Y realmente muchas veces, por eso es tan importante conocer el contexto, conocer la historia, conocer a Cristo cada día, porque realmente si no lo conocemos la palabra, muchas veces vamos a usarla de manera incorrecta, de manera que solamente para nuestro bienestar y vamos a querer convertir al Señor como esa parte de que Él tiene que ir y prosperar todo lo que nosotros hagamos. Y en Salmo 1 dice que debemos meditar en la palabra día y noche y solamente así nuestros caminos prosperarán. Amén. Solamente así. ¿Pero qué quiere decir? Que prosperarán porque vamos a someternos a su voluntad. Y vamos a entender que hay momentos que el Señor, hay cosas que antes de que queramos hacer justicia, porque la justicia viene de Dios, y en Apocalipsis nos muestra que el Cordero es el único que es digno de desatar los sellos. Esos sellos de justicia, que muchas veces nosotros queremos, bueno, es que esto es injusto y queremos hacer justicia a nosotros. Y si el Señor hiciera justicia con nosotros, ¿qué pasaría? Muchas veces no queremos tener misericordia con alguien más. Queremos que se nos haga misericordia a nosotros, pero nosotros no queremos hacerlo. Y es ahí donde viene como esa dependencia. Dice, Señor, yo me sujeto a ti, yo sé que he pecado, yo sé que contigo estoy mal, pero yo quiero hacer tu voluntad. Entonces tenemos que quebrantarnos, tenemos que pasar por la cruz. Y eso duele. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a que el Señor haga como Él quiere. Claro. Y que ya perdemos el control nosotros. Ya no vamos a tener el control como quisiéramos tenerlo. Entonces esto es para que podamos entender que muchas veces no solo basta en decir voy a buscar a Dios, sino que hay que ir con la actitud correcta. Hay que ir conforme el corazón como Cristo, que fue un corazón que siendo el Cristo, siendo el verdadero, el puro, el más perfecto, Él estuvo sujeto al Padre. Así es. Así es. Y pastor, una cosa que quiero agregar aquí, y no solamente al Padre, porque muchas veces decimos, bueno, yo estoy sujeta a Dios, pero no estamos sujetos a nuestros padres. Y Jesús lo estuvo. Jesús estuvo sujeto a sus padres. ¿Cuándo comenzó el ministerio Él? ¿A qué edad? A los 33. A los 30. A los 30, perdón. A los 30, exactamente. Y él hubo un momento que en el templo, él estaba ahí y él se tuvo que devolver con sus padres. Él obedeció. Sí. Él nos muestra y muchas veces decimos, no, yo le obedezco al Señor.
Yo no tengo por qué obedecer al pastor ni a mis padres, porque yo con que le obedezca al Señor, eso es Hay mentira. una frase que yo he escuchado muchos años que dice, yo no me someto a hombres, yo me someto a Dios. Porque realmente uno no se debe someter al hombre, uno se tiene que someter a Dios. Pero el someterse a Dios implica someterse al orden de Dios. Al orden de Dios. Y ahí es donde se establece pastores, evangelistas, Padre, maestros. el padre, la ¿Me madre. entiendes? Hay normas que Dios establece en la palabra, o principios, o un orden que Dios establece en la palabra que hay que aplicarlo. ¿Por qué? Porque fue la forma en que Dios estableció su iglesia. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que respetar el orden que Dios estableció en su iglesia. Amén, amén. Y mucha gente tiene conflicto con eso. Porque muchas veces hay gente que tiene conflicto con eso porque tuvieron conflicto en su casa, con sus padres. Claro, hay heridas ahí. Hay heridas también. No todos son, ese es el caso, no todo es el caso, pero hay casos que tienen que ver con eso. Claro, hay una porque relación. Cuando ven al padre, ven a alguien como que no es un protector, porque no tuvo esa experiencia con su padre. Y tienen que recibir sanidad, confesión, perdón, perdonar, claro. cerrar ese ciclo que aún sigue todavía en el presente martillándoles y haciéndole daño. Totalmente, pastor. Pero una de las cosas que yo siempre digo y que el Señor me ha mostrado en su palabra, que una cosa es que quizás tu padre esté actuando de manera incorrecta, pero eso no quiere decir, no te da a ti como el camino libre para atacarlo. Y un ejemplo es la vida de Jonatán con Saúl. Saúl era un padre tirano. De hecho, un momento que casi lo mata. Pero en ningún momento vamos a ver a Jonatán alzando con su padre y pudiendo hacerlo. Porque realmente era un padre muy tirano, pero hasta el último momento Jonatán estuvo con su padre, honró a su padre. Y creo que esto muchas veces es como una invitación para cada uno de ustedes. Que eso también da para otro podcast. Totalmente, ahí viene la segunda parte. Sí, sobre los padres, sobre el trato de los padres con los hijos. Mayormente nosotros que somos, por ejemplo, venimos de otros países que hemos tenido algunos la experiencia de tener esa separación, ¿verdad? Que a veces cuesta el tú dejar a tu familia, venir aquí, cuesta. Totalmente, sí, así es. Pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, yo creo que Entonces, ¿cuál es la conclusión para que la gente entienda en definitiva? La conclusión es ir, no es solo ir, sino que ir con el corazón correcto. Es ir desde la base de la palabra. Es ir con esa, Señor, estoy aquí, entiendo que he pecado. O sea, reconocer cuál es mi situación ante el Señor. Antes de querer hacer justicia, antes de querer que el Señor avale nuestros planes, nosotros tenemos que decir, Señor, ¿cuáles son tus planes? Yo quiero hacer ofrenda de paz contigo. Quiero restaurar esa relación. Porque no podemos tomar decisiones con una relación rota con el Señor. No podemos. Porque nuestro corazón no va a querer. Claro que sí. Y yo también tengo esta conclusión. A ver. De que sometámonos a los planes de Dios. Amén. No vengas delante de Dios con planes hechos, no. Vea delante de Dios y que Él haga sus planes en ti. Hay un texto muy importante, que a lo mejor lo tocamos pronto, que dice en Proverbio 16, versículo 9, que dice que los pensamientos del corazón son de los hombres, mas Jehová enderezará sus pasos. Amén. O sea, tú haces planes, pero Dios en esos planes que tú haces te va enderezando en el camino. Claro. Pero es cuando dice la palabra, dice, encomienda a Jehová tu camino y Él te prosperará. Te prosperará, Él hará. Amén, Él te prosperará. Entonces, si tú empezaste planes, haz planes, pero encomienda a Dios. Claro. Dile, Señor, quiero que me guíe en estos planes. Quiero que me ayude a hacer estos planes. Quiero que seas tú el arquitecto que diseñe los planos de mi vida. Amén, amén. Para que mi vida sean fundamentada y cimentada en el verdadero cimiento que es Jesucristo. Amén. Amén. Así que no hagas planes sin el Señor. Hazlo con Él. Que Él te guíe y Él te dirija. Amén. Esto ha sido todo en una entrega más de Agape Radio Show. Shalom.